It looks like we have a good crowd joining with us on Zoom, and praise the Lord for that. Bueno, es muy bueno ver a cada uno de ustedes. Se ve que hay una buena cantidad de personas que nos acompañan hoy día y alabado sea el Señor por eso. All right, I'm asking you now to take your Bibles and go to 1 Kings chapter 21, please. Ahora estamos pidiendo a todos que por favor tomen sus Biblias y vayan al libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Brother Eduardo, can you verify that you see the PowerPoint? Yes, sir. All right, thank you. Well, I want to also tell you this morning that I've been wanting to preach this message for, quite honestly, I wrote this about 1.5 to 2 years ago, and I just kind of set it aside and just have never preached it. But the Lord challenged me a couple of weeks ago that it would be a good time to share this message. And I pray that that God's word will be a help and a challenge to you this morning. Bueno, la verdad es asombroso, pero este mensaje lo he querido predicar ya mucho tiempo. Este mensaje de hoy día lo había estudiado y tenía listo hace 1 año y medio, 2 años atrás y nunca lo prediqué. Pero en estas semanas atrás el Señor me retó y diciéndome que sería un buen tiempo para compartirlo y espero que la palabra de Dios sea de una ayuda y un desafío para usted este día. And I believe one of the reasons why that the Lord laid on my heart to teach on this today is because I'm concerned about just what's going on in our world today with this virus. I'm concerned that many people are getting discouraged. Some people are quitting and they're feeling a sense of hopelessness, and I certainly don't want people to quit, and I don't want people to sell the vineyard that God has blessed your life with. Bueno, yo creo que una de las razones por qué el Señor puso en mi corazón enseñar sobre esto hoy día es porque la verdad es todo preocupado por todo lo que está pasando en el mundo con esto del virus. Sé que hay muchas personas que están desanimados, algunas personas quizás tirando la toalla, personas que ya han perdido esperanza y la verdad no quisiera que las personas tiren la toalla y el tema de hoy día, pues no quiero que las personas vendan la viña que el Señor les ha bendecido a tener. So, Brother Andy, if you would read the first 3 verses, I'll say a few things and then we'll ask the Lord's help. Ok, estamos en Primera de Reyes, capítulo 21, vamos a ver los primeros 3 versículos, luego voy a decir algunas cosas y vamos a orar. Dice el versículo número 1, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Notice in verse number 2 that Ahab, who was a wicked man, came to Naboth, a godly man, and said, give me your vineyard. Mire en versículo número 2, cómo es que vino un hombre impío, Acab, a un hombre justo, piadoso, a Nabot, diciéndome, deme tu viña. And I understand that the vineyard is a picture of the blessings and the resources that God has provided for your life. Y la viña es una ilustración, un ejemplo de las bendiciones de los recursos que Dios ha dado a su vida. And ultimately, guys, the devil wants to come and he wants to take away those blessings, and he wants to take away those resources that God has provided each and every one of you. Y la verdad, el propósito final del diablo es que él quiere venir a quitar esas bendiciones, esos recursos que Dios le ha dado a su vida. So I want to just stress this thought this morning to you
that God has blessed you. God has given you his grace, his mercy in your life. And my thought for you today is this: don't sell the vineyard. Y bueno, quiero enfatizar este pensamiento, que Dios ha bendecido tu vida, ha dado de su gracia, de su misericordia en tu vida. Y el mensaje, el tema de hoy día es: no vendas la viña. Let's ask the Lord's help. Oremos, hermanos. Padre Celestial, es una bendición, Señor, para nosotros estar aquí hoy día. Gracias por el pastor, Señor, las cosas que tú has puesto en su corazón. Pedimos, Señor, que ahora, Señor, esa carga, Señor, que tú has puesto en su corazón sea transmitido a nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios, Señor, tome esa palabra, Señor, y lo haga efectuoso en nuestras vidas. Ayúdenos a estar atentos, Señor, con los oídos abiertos, con el corazón dispuesto, Señor. Y como el pastor suele decir, Señor, que la palabra de Dios hoy día sea una ayuda y un reto para nosotros. Bendice y ayúdanos, Padre, te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Well, one day, Ahab, the king of Israel, comes to Naboth and he says, I want your vineyard. Bueno, un día acontece que Acab, rey de Israel, viene a Nabot y le dice, quiero tu viña. And Ahab says, I will give you a better vineyard, or if you would prefer, I will give you lots of money for it. Bueno, y Acab le dice, yo te puedo dar una viña mejor, o si tú prefieres, te puedo dar mucho dinero por el que tú tienes. Now, here I am, I'm sitting here and I'm thinking about that, and I'm thinking, wow, I can give Ahab my vineyard and I can get a better vineyard, or I can get lots and lots of money. Sounds like a pretty good deal to me. Bueno, y yo estoy aquí pensando acerca de eso y digo, bueno, yo puedo dar mi viña a Acab y puedo tener una mejor viña, o me pueden dar mucho dinero. Parece que es un trato muy bueno. And a lot of people look at Naboth and they think, well, Naboth, he was crazy for not taking the money. Y muchas personas piensan en Nabot y dicen que ese tipo era loco por no haber tomado el dinero que se le estaba ofreciendo el rey. But over the next several minutes, I want to give you 5 principles that we see in the life of Naboth that prove that he was a principled man. Y sobre los próximos minutos quiero darles 5 principios en la vida de Nabot que vemos que comprueba que Nabot era un hombre de principios. So you write these principles down, and I would encourage you to share these principles with your children, share them with your spouse. Make sure that you hide them here in your heart, because they're very important principles for Christians. Y bueno, les animo que escriben estos 5 principios que vamos a compartir, y les animo que comparten esto con sus hijos, con sus cónyuges, y sobre todo guárdalo en su corazón, porque son principios importantes para cada cristiano. Well, notice with me, number 1, that Naboth was a man of honor. Miren conmigo, punto número 1, que Nabot fue un hombre de honor. Naboth understood that the vineyard had been in his family for many, many generations. Nabot entendió que esa viña estaba en su familia por muchas, muchas generaciones. And Naboth understood that his father and his grandfather had labored and worked tirelessly in those fields of that vineyard. Y entendió Nabot que su padre y aún su abuelo habían trabajado con el sudor de su frente ahí en esas viñas. And because Naboth understood that his fathers had worked in those fields, Naboth said, the vineyard's not for sale. Y el hecho que entendió Nabot que sus padres, su abuelo había trabajado en esos campos de esa viña, él dijo que esa viña no está de venta. Now, Naboth, he didn't work, he didn't buy, he didn't purchase the vineyard. It was something that he inherited from his father and fathers.
Y esa viña que tenía Nabot no fue una viña por lo cual él trabajó, sino fue, él no lo compró, no pagó una suma de dinero, sino esa viña llegó a él a través de la herencia de sus padres. And Naboth was such an honorable man that he didn't want to lose something that had been freely given to him. Y Nabot era un hombre tan honoroso que no quería perder algo que había sido dado a él gratuitamente. Now think about the prodigal son. He demanded from his father. He demanded that his father give him his inheritance. Piensen por un momento en el hijo pródigo. El hijo pródigo demandó de su padre su herencia. And the reason why the prodigal son wanted his inheritance because he wanted to spend so he could live the good life. Y la razón por la cual el hijo pródigo quería su herencia es porque él quería gastar y gastar y gastar esa herencia para vivir la vida buena. And you know the story, the prodigal son, he received the inheritance and he went out and he spent, but he ended up wasting his father's inheritance. Y ustedes conocen la historia que el hijo pródigo recibió su herencia y salió y gastó todo el dinero y al final terminó malgastando la herencia de su padre. And Naboth, he was a man of honor because he valued what his father had given to him. Y Nabot era un hombre de honor porque él valoró lo que su padre le había dado. And I pray that every young person listening to this today, that you would value and you would appreciate the things that your father and your mother have given to you. Y mi oración es que cada persona, cada joven que me está escuchando pueda valorar y apreciar todo lo que su padre o su madre le ha dado. Now, church, do you value what your heavenly Father has given to you? Iglesia, la pregunta ahora es, ¿usted valora lo que su Padre Celestial le ha dado? And think with me for just a moment about the many different vineyards that your heavenly Father has provided for you. Ahora piense conmigo por un momento sobre las diferentes viñas que tu Padre Celestial te ha dado. Number one, think about the vineyard of your salvation. Número uno, piensa en la viña de tu salvación. And we should have a great value and appreciation of what Jesus Christ has done for us on the cross at Calvary. Nosotros debemos tener un gran valor y gran apreciación de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Now, we do not work. We cannot work for our salvation. It's a work that Jesus Christ has already accomplished for us. Y ahora nosotros no podemos trabajar o obrar para esa salvación, para esa obra. Es algo que Jesucristo cumplió en la cruz por nosotros. However, when I get saved, I am to be a good steward of the salvation that Jesus Christ has freely given to me. Ahora, una vez que yo ya soy salvo, yo debo ser un buen mayordomo de la salvación que Jesucristo gratuitamente me ha dado. Think about number two, think about the vineyard of your marriage. Piensa en número dos, la viña de tu matrimonio. And you should have the attitude and the conviction that your marriage is not for sale. It cannot be broken. It cannot be taken away. Y debemos tener la convicción, la actitud que nuestro matrimonio no está de venta, no puede ser quebrantado. I remind you of this very important thought. Les recuerdo de este pensamiento muy importante. That the devil would love nothing more than for your marriage to become another divorce statistic. Que al diablo no le encantaría nada más de que tu matrimonio llegue a ser solamente, tristemente, otra estadística de divorcio. How about the number three, the vineyard of your children's lives? ¿Qué tal número 3? La viña de la vida de tus hijos. And the devil would love nothing more than for your children to forsake the faith of Jesus Christ. Y la verdad, el diablo le encantaría que tus hijos desamparen la fe de Jesucristo. And I'm trusting parents that you are saved this morning, but are you praying, are you laboring in the heart of your child to see them become saved one day?
Y estoy confiando, padres, que ustedes son salvos, pero la pregunta es, ¿están ustedes trabajando, obrando en el corazón de sus hijos para que un día ellos puedan llegar a ser salvos también? The most important thing in your child's life is not that they ever find business success, not that they ever become the next great athlete. The most important thing in your child's life is that they repent of their sins and they trust in Jesus Christ for their salvation. La cosa más grande que puede suceder en la vida de sus hijos no es que encuentren éxito en negocios o que sean el próximo atleta superestrella, sino la cosa más grande de sus vidas es que se pueden arrepentir de sus pecados y confiar en Jesucristo para su salvación. Now, a vineyard is a place that has the potential to produce something beautiful. Ahora, una viña es algo que tiene la potencia de producir algo hermoso. Now, I was thinking about this. Don't miss, this is pretty simple preaching here. Ahora, no se vayan a perder esto. Esto es una predicación muy sencilla. The vineyard will not produce fruit by itself. La viña no va a producir fruto él solo. It requires planting. It requires cultivation. It requires labor in the vineyard. Requiere sembrar, requiere esa viña cultivar y trabajar en esa viña. And we know that Naboth was a man of honor because he was committed to planting and to cultivating and to laboring in the vineyard that his father had given to him. Y sabemos que Nabot era un hombre de honor porque él estaba comprometido a sembrar, a cultivar, a trabajar en la viña que sus padres le habían dejado como herencia. Your heavenly Father has given you the vineyard of salvation. Tu Padre Celestial te ha dado la viña de la salvación. And it is your responsibility to cultivate and to work inside that salvation, bearing and producing fruit for Jesus Christ. Y es tu responsabilidad de cultivar, de trabajar dentro de esa salvación para llevar y producir fruto. Your heavenly Father has given you the vineyard of your marriage. It's your responsibility to work and to cultivate that marriage. Y tu Padre Celestial te ha dado la viña del matrimonio y es tu responsabilidad de trabajar y obrar en esa viña y cultivar ese matrimonio. Your heavenly Father has given you that beautiful vineyard of your children, and you are to work in that vineyard, helping your children produce fruit for Jesus Christ. Y tu Padre Celestial también te ha dado esa hermosa viña de tus hijos y es tu responsabilidad de cultivar, de trabajar en la viña de tus hijos para que ellos puedan llevar frutos en el Señor. Well, Mr. Helton, my children, they're in their 20s, they're in their 30s, and they're living their life now, Mr. Helton. Pero y tú dices, pero señor Helton, mis hijos ya tienen 20, 30 años, ellos ya están viviendo sus vidas. Well, they are still a vineyard, and you have the responsibility to help them, to encourage them to be producing fruit for Jesus Christ. Y aunque ellos ya están en esa edad, pero ellos todavía son tu viña y es tu responsabilidad de ayudarles, de animarles, que ellos produzcan fruto para el Señor Jesucristo. So, number one this morning, Naboth was a man of honor. Notice with me, number two, that Naboth was a man of integrity. Pues punto número uno fue que Nabot fuera un hombre de honor, ya vimos eso. Ahora punto número dos, Nabot era un hombre de integridad. Notice what Ahab said to Naboth in verse number 3. He said, verse number 2, he said, if it seems good to you, you can have the money. Y mire lo que Acab le dice a Nabot en versículo número 2. Dice, si te pareciera mejor, te puedo dar el dinero. We are living in a world that people base their lives on how they feel. Estamos viviendo en un mundo en que las personas están basando sus vidas en cómo ellos se sienten. And if they don't feel like going to church, they don't go. If they don't feel like being faithful, they're not faithful. They don't feel like being nice, they're not nice. They live based on their feelings. Y si esas personas que son así, pues si ellos no les parece bien o si no quieren ir a la iglesia, no van a la iglesia. Si no quieren ser fiel, no son fiel. Si no quieren ser simpáticos, no son simpáticos. Basan todo lo que ellos hacen según sus sentimientos. But understand this,
And I know you know this, but a man of integrity is never directed or guided by his flesh. Y yo sé que ustedes entienden esto, pero un hombre de integridad jamás es dirigido o guiado por su carne. Men of integrity are guided by the principles of the Word of God. Hombres de integridad son guiados por los principios de la palabra de Dios. And I want you to think about this, guys. Think about this. Naboth could have sold. All he had to do was sell the vineyard, and he would have become an instant millionaire. He would have been instantly rich, and all he had to do was sell the vineyard. Y piensen conmigo en esto, hermanos, la verdad, piensen conmigo. Nabot lo único que tenía que hacer es vender la vida y instantáneamente se hubiese convertido en millonario, instantáneamente hubiese sido rico. Tan solo lo único que tenía que hacer es vender la viña. And I believe that that is probably the great desire of men today, to become instantly rich. Y yo creo que probablemente ese es el gran deseo de muchos hombres hoy en día, de convertirse en ricos instantáneamente. Hey, Mr. Helton, do you ever think about becoming instantly rich and what that would be like? Do you ever think about that, Mr. Y ustedes Helton? dicen, pero señor Helton, ¿usted nunca piensa en cómo sería su vida si usted en un instante se podría convertir en rico? ¿No piensa cómo cambiaría su vida eso? 2 or 3 times a day. I mean, that's it. 2 or 3 times a day. That's all. That's La all. verdad, solo 2 a 3 veces al día, nada más, nada más. Well, I'm being silly, of course, but I'm not willing to sell the vineyard to become rich. Y bueno, ustedes saben que solamente estoy haciendo un chiste, pero la verdad, yo no estoy dispuesto a vender la viña para convertirme en rico. And Naboth understood that God's blessings, get this, God's blessings don't grow in Ahab's vineyards. Y no se ven a perder esto. Nabot entendió que las bendiciones de Dios no crecen en la viña de Acab. And it is true that Naboth, he could have switched vineyards. He could have taken Ahab's money. He could have taken Ahab's vineyards, but then he understood that God's blessings don't grow in Ahab's vineyards. Y es cierto, podría haber sido hecho el cambio Nabot y hubiese tomado el dinero de Acab o la viña de Acab, pero él entendió que las bendiciones de Dios no crecen, no son fructíferos en la viña de Acab. Go to Galatians chapter 6 and let's read verses 7 and 8. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. What verses, I'm sorry? Let's read verses 7 and 8. Okay. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Okay, write this down. Anote esto. You reap what you sow, Tú vas a cosechar lo que tú siembras. and where you sow it. Y también en el lugar donde tú lo siembras. If you sow to the flesh, then you're going to reap. Eventually, you're going to reap the corruption of your flesh. Si tú siembras a la carne, eventualmente tú vas a cosechar en la carne. But if you are sowing to your spirit, then you're going to reap the blessings of God's Spirit producing fruit in your life. Y si tú siembras al Espíritu, entonces vas a cosechar las bendiciones del Espíritu y de Dios produciendo fruto en tu vida. Read verse number 9, Brother Andy. Leamos versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Guys, I know that these past several months have been very challenging and very difficult, but we must remember what verse number 9 says. Hermanos, yo sé que estos últimos meses han sido bastante desafiantes, pero no tenemos que olvidar lo que dice el versículo 9. And I'm not trying to be Mr. Spiritual, and I'm not trying to be dramatic or silly here, but I do want to share this with you. Y no quiero aparentar, sí, súper espiritual o dramático, aún tal vez chistoso, pero quiero compartir algo con ustedes. There have been things that have happened over these last several months that have absolutely brought me to my knees and brought me to tears before God. La verdad, han ocurrido cosas en los últimos meses que absolutamente me han llevado a mis rodillas, incluso me han llevado a derramar lágrimas. And I'm telling you this, guys, that
there's just sometimes a tiny little thought that the devil puts in your ear, a tiny little thought, and the devil just says, he whispers, sell the vineyard, sell the vineyard. Y les estoy diciendo que a la verdad, a veces el diablo pone un pensamiento tan pequeño en tu oído y te susurra, venda, venda, venda la viña. And the devil, he doesn't always bang a drum and try to get our attention, but it's just in those moments of weakness where the devil just quietly comes on a day you least suspect it. He shows up to your house and he says, if it seems good to you, sell the vineyard. Y la verdad, el diablo a veces no está con una batería tocando pum, pum, a todo volumen para llamar nuestra atención. A veces son en los momentos de debilidad, cuando el diablo viene calladamente en un momento que menos esperamos y está ahí diciendo, si te parece bien, venda la viña. And notice again what verse number 9 says, that we will reap in due season if we faint not. Y por mire lo que dice el versículo 9, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. I have had some difficult neighbors over the course of my life. I've had some difficult neighbors. A través de los años de mi vida, la verdad, yo he tenido a veces unos vecinos con quienes es muy difícil lidiar. Cigarette butts in the yard, beer bottles every now and then in the yard, noise, disrespect. I've had some difficult neighbors. La verdad, a veces se botan los cigarrillos, las botellas de cerveza ahí en mi yarda, a veces el bullo, a veces los vecinos muy dificultosos. But I have never had a neighbor as wicked as King Ahab. Pero yo nunca he tenido un vecino tan impío como el rey Acab. Think about this. Ahab, the most wicked man in Israel, he knocked on the door of Naboth and he said, hey, Naboth, I've got a great deal for you. Piensa en esto. Acab, el hombre más impío de Israel, toca la puerta de Nabot y le dice, mire, Nabot, tengo una oferta, un trato, un acuerdo para ti. And Ahab says, Naboth, my deal is that you can become instantly rich. Y dice Acab a Nabot, dice, mi trato, mi acuerdo es lo siguiente, tú puedes convertirte en este instante rico. Let's go to Proverbs chapter 23, please. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 23. Proverbios 23. And let's read verses 4 and 5, please. Leamos ahí versículos 4 y 5. 4 and 5, I'm sorry. Yes, sir. Okay. Proverbios 23, 4 y 5 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Write this down. Anote esto. The idea of becoming rich La idea de convertirse en rico has made many a man poor in his soul. ha hecho a muchos hombres pobre en su alma. And God warns against this mentality of get rich, this mentality. He warns us against that. Y Dios advierte contra esta mentalidad de convertirse en rico. And if a man with no integrity comes to you with a deal, I promise you it's a bad deal. Y si un hombre viene hacia usted que no tiene integridad, te prometo que ese trato, ese acuerdo, no es ningún tipo de trato bueno. I mean, that's just common sense. Ahab, he has zero integrity. It has to be a bad deal. Pues eso es sentido común. Acá no tiene ninguna integridad. Tiene que ser un trato, o sea, no bueno. So what God tells us to do is he tells us to labor or to work to be wise in the word of God. Entonces Dios nos dice que debemos trabajar para ser sabio en la palabra de Dios. God's wisdom will protect you against the deception of the devil. La sabiduría de Dios te va a proteger contra la decepción del
Brother Andy, we lose you? I believe his computer. Yeah, it's Sorry, okay. my computer's That's down. okay. Apologize. We can keep That's going. okay. Amen. I appreciate it. So this thought is this, guys. I had this thought that salespeople don't make good friends. Bueno, tuve este pensamiento que los vendedores, la verdad, no hacen buen amigos. Ahab was not concerned about God. He was not concerned about the truth. He lied to Naboth. La verdad, Acab no estaba preocupado por la verdad, no estaba preocupado por nada, porque él mintió a Nabot. And he actually was offering, think about this, he was offering Naboth something better. Well, if it was better, then why was Ahab trying to get rid of it? Y piensa en esto, si es que Acab estaba ofreciendo a Nabot algo mejor, ¿por qué entonces no lo guardó para sí mismo? Church, when you are tempted, always consider the source. Iglesia, cuando usted es tentado, siempre piense en la fuente. The devil has an Ahab, and he's always ready to make you a deal. El diablo siempre tiene a un Acab y siempre están listos, prestos para ofrecerte una oferta, un trato. I love this thought about Jesus, that Jesus is not a salesman. Me encanta este pensamiento, que Jesús no es un vendedor. Salvation is free. His grace is free. His love is free. His mercy is free. His wisdom is free. Su salvación es gratis, su gracia es gratis, su misericordia es gratis, todo lo que él da es gratis. And Naboth, in a moment of I believe it was a great pressure and great temptation, but in that moment, Naboth refused to sell the vineyard. Yo creo que fue un momento de bastante presión, pero en ese momento Nabot rehusó vender su viña. Listen to me, church, that your integrity cannot ever be for sale. Escucha mi iglesia, su integridad nunca, jamás debe estar a venta. Well, the Bible tells us that Ahab, when he was told no, Ahab, he went and he cried and he pouted like a 4-year-old little boy. Bueno, la Biblia nos dice que Acab, cuando fue rehusado ser vendido la viña, fue y hizo un berrinche como un niño de 4 años y empezó a llorar. And his wicked wife Jezebel, she didn't want to see Ahab pouting and crying like a little baby, so she determined to do something very wicked to this man Naboth. Y bueno, la esposa impía Jezabel de Acab, cuando le vio que se estaba comportando como un bebé, haciendo berrinche, llorando, decidió hacer algo muy malo en cuanto al asunto. Brother Andy, please read verses 10 and 11. 1 Kings 21, verses 10 and 11. Okay. Estamos de regreso en Primera de Reyes 21 y estamos en versículo número 10 y 11. Dice así: y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Well, notice these 2 witnesses against them. The Bible calls them men of Belial or perverseness. Miren lo que la Biblia dice acerca de estos 2 testigos. La Biblia los llama en versículo número 13, hombres perversos, hombres de Belial. These men had no virtue. They had no respect for God's law. Estos hombres no tenían ningún tipo de virtud ni ningún tipo de respeto para la ley de Dios. And all they cared about was how they could personally profit by injuring this man Naboth. Y lo único que les preocupaban a ellos es cómo ellos podían aprovecharse personalmente a través de hacer daño a este hombre Nabot. Notice this last little thought right down here, guys, that every generation, no matter where you are in the world, there are men of Belial.
Y quiero que vean este último pensamiento aquí en la pantalla. No importa la generación, en cada generación en el mundo siempre hay hombres de Belial o hombres perversos. Now, how did Naboth publicly withstand all of this pressure? He's now on trial for being a righteous man and telling Ahab no. ¿Y cómo es que Nabot pudo soportar toda esta presión? Porque ahora públicamente está siendo juzgado. ¿Cómo es que él pudo aguantar toda esa presión? So I want you to get this. This is very important. How did Naboth withstand this public pressure to give in to Ahab? Y esto es un pensamiento muy importante. Quiero que piensen conmigo en cómo es que Nabot pudo aguantar esta presión pública de lo que le estaban haciendo en cuanto a vender su viña. And the answer is because Naboth valued the vineyard. Y la razón es porque Nabot valoró la viña. Let's go to 1 Corinthians chapter 2 and let's read verses 11 and 12. 1 Corinthians Chapter 2 Okay. and verses 11 and 12. Ok, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2 y versículos 11 y 12. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Okay, write this down. Anote esto. How do I publicly stand for Christ? ¿Cómo es que yo puedo públicamente estar firme para Cristo? And the answer is when I value what Jesus Christ has freely given to me. Y la respuesta es cuando yo valoro lo que Jesucristo me ha dado a mí gratuitamente. I think this is interesting that Jezebel, she could find no righteous accusers against Naboth. Me parece interesante que Jezabel no pudo encontrar ningún testigo justo contra Nabot. All that Jezebel could find were two men of Belial, two perverse men of Belial, to falsely accuse Naboth. Lo único que Jezabel pudo encontrar era dos hombres de Belial, dos hombres perversos para falsamente acusar a Nabot. Let's go to 1 Peter chapter 3 and let's read verses 14 and 15. Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 3 y versículos 14 al 15. 1 Peter 3:14. That's correct. All right. Ok, primera de Pedro 3, 14 y 15 dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pharaoh found no fault with Joseph. Faraón no encontró falla con José. Nebuchadnezzar found no fault with Daniel. Nabucodonosor no encontró falla con Daniel. Pilate found no fault in Jesus. Pilato no encontró falla en Jesús. May it be said of you and I, that they find no fault in us. Que se pueda decir de usted y yo que no encuentran falla en nosotros. And Naboth, number 3 this morning, Naboth was a man that had the character of God in his life. Y número 3, Nabot fue un hombre que tenía el carácter de Dios en su vida. Let's go back to 1 Kings chapter 21 and let's read verses 13 and 14. Regresemos a Primera de Reyes, capítulo
I'm sorry, 1 Kings 21. Yes, sir. Verses 13 and 14. Ok, regresamos a Primera de Reyes 21 y leamos versículos 13 y 14. Dice así: vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Now, these men of Belial, they're using God against Naboth. They're lying, definitely falsely accusing him. Bueno, estos hombres perversos están una vez más usando a Dios y le están falsamente acusando a Nabot. And he was taken to a field and he was stoned. And what absolute humiliation this was. Y bueno, Nabot fue llevado a un campo y apedreado, y la verdad, qué manera más vergonzoso de morir. In this trial, it was unjust, it was wicked, but the Bible records that Naboth trusted God in this terrible, terrible trial. Y la verdad fue injusto este caso que se dio a Nabot, pero la Biblia nos enseña que Nabot confió en Dios en medio de esta prueba. Go to James chapter 1 and let's read verses 2 and 3. Vayamos a Santiago, capítulo 1, y leamos versículo 2, 3 y 4. Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. What you think about the integrity of Naboth? This shocks me here. Quiero que piensen en la integridad de Nabot. Esto es algo, la verdad, que me asombra. And I want you to think about his absolute patience to endure this ridiculous trial, to endure these false accusations, this injustice towards him. Think about the patience of Naboth. Quiero que piensen en la paciencia de Nabot, la verdad, para poder aguantar tan corte o tan juicio ridículo, aguantar estas falsas acusaciones. Piensen en la paciencia de este hombre, Nabot. At any point in time in this trial, all Naboth has to do is say, okay, I'll sell the vineyard. That's all he had to do. And he could have sold the vineyard and he could have continued to live his life. Y la verdad, lo único que Nabot tenía que hacer en medio de todo este caso que se estaba dando contra él es decir, bueno, ya me rindo, voy a vender la viña, y él podría haber continuado viviendo su vida. But if he had sold the vineyard, he knows he would have lost his virtue. Pero él sabe que si él hubiese vendido la viña, hubiese también perdido su virtud. I want everyone that's taking notes, I want you to write down this last little paragraph here. I believe it's so important, particularly for the world that we're living in today, a world just like Naboth's. Y quiero que todos que están tomando notas, que por favor escriben este último párrafo, porque creo que pertenece tanto al mundo impío en que estamos viviendo, así como el mundo de Nabot. Virtue is a word that when you hear in a message, people go, virtue, gloria a Dios, virtue. Now, what is virtue exactly? Cuando hablamos de virtud, es una palabra que muchos escuchan virtud y dicen amén, gloria a Dios, pero luego dicen, bueno, ¿qué significa la virtud? Well, virtue is moral authority. Bueno, la virtud es autoridad moral. It is moral integrity. It is doing the right thing in a world that has gone absolutely mad. Es integridad moral, es haciendo lo que es correcto en medio de un mundo que se ha ido absolutamente loco. And our virtue is going to be tested in these last days that we're living in. Y nuestra virtud va a ser probado en estos últimos días en que nosotros estamos viviendo. And you and I, we need the patience of Job. You've heard that. We need the patience of Naboth that does the right
virtuous thing in a world that has gone mad. Y usted y yo lo que necesitamos es, usted ha escuchado, la paciencia de Job. Necesitamos la paciencia de Nabot, que hace la cosa correcta, la cosa virtuoso en medio de un mundo que está ido loco. And then notice with me number 5, that Naboth was a man worthy of honor and respect. Mire conmigo punto número 5, que Nabot era un hombre digno de honor y respeto. What happened to Naboth is absolutely shocking. Lo que sucedió a Nabot es absolutamente asombroso. But God allowed it, and God would avenge this injustice that happened to Naboth. Pero Dios lo permitió y Dios iba a vengar lo que sucedió a Nabot. And this story teaches us most important, powerful truths. Y esta historia nos enseña unas poderosas verdades. Let's go to Romans chapter 8, verse number 37, please. Vayamos a Romanos 8:37, por favor. Romanos 8:37. 37, yes. Dice así 37, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. The important truth that we see in this story is that ultimately we as Christians, we're not victims, we are victors in Christ Jesus. Y la parte importante que debemos recordar de esta historia es que la verdad nosotros no somos, como cristianos, no somos víctimas, somos vencedores en Cristo Jesús. I remember reading this story back when I was in college 4 or 5 years ago or more. Yo me recuerdo leer esta historia cuando estuve en la universidad hace apenas unos 4 o 5 años, tal vez un poco más. But it seems like yesterday. Pero parece como si fuera ayer, la verdad. It was a story about a man by the name of Armando Valladares. Es una historia de un hombre que se llamaba Armando Valladares. It's a story that I heard one time and I've never forgotten it. Es una historia que yo escuché una sola vez y la verdad nunca me he olvidado. Armando Valladares grew up in Cuba during the communist takeover of the country. Y este señor Armando Valladares estuvo pues viviendo en Cuba durante ¿cómo se llama? Cuando vino los comunistas a tomar control del país. And the communists were rounding up Christians, and guys, it's historical truth, they were rounding up the Christians to execute them. Y mire, lo que les voy a decir es una verdad histórica. Los comunistas estaban juntando a todos los cristianos y les estaban matando. And Armando Valladares spent many nights in jail prior to him facing a firing squad. Y Armando Valladares pasó muchas noches en la cárcel antes de enfrentarse con el escuadrón que les iban a disparar y matar. And the day came for Armando to stand in front of that firing squad, and he was given one last chance to deny the name in the person of Jesus Christ. Y bueno, llegó el día en que Armando tenía que enfrentarse con ese grupo de soldados que les iba a ejecutar, a matar, y le dieron una última oportunidad de negar el nombre, la persona de Jesucristo. And the communist shooters there, they said, all you have to do is deny Jesus Christ and you are free to go live your life. Y esos comunistas que estaban ahí le dijeron, mire, lo único que tienes que hacer es negar a Jesucristo. Y si tú haces eso, tú estás libre para salir y vivir tu vida. And again, I'm not trying to be graphic, but I do want you to understand the truth of this with guns, with his hands tied and with guns pointing towards him, his body. Armando Valladares responded with these words. Y bueno, no quiero ser muy gráfico, pero es una verdad histórica. Y bueno, este hombre Armando tenía sus manos amarrados detrás de él con las pistolas señalados hacia, apuntados hacia él. Y él respondió, el Armando Valladares respondió con estas palabras. He said, Viva Cristo Rey. Él respondió con estas palabras, Viva Cristo Rey.
And amazingly, the guns that were pointed at him, they got jammed. Y de una forma sorprendente, las pistolas que estaban apuntados hacia él se trabaron. And these communist shooters did not know how to handle that. They assumed that this was some work of God that they didn't even believe in, and they let Armando Valladares go free. Y los comunistas que le iban a disparar no sabían cómo manejar esa situación y pensaban que era una obra del Dios en que ellos no creían y le dejaron ir libre a Armando Valladares. Men and women of integrity will always keep their integrity no matter what the circumstances are. Hombres y mujeres de integridad siempre van a guardar su integridad sin importar las circunstancias. And whether we are Naboth being pressured to sell the vineyard, or whether someone's like Armando Valladares pressured to deny the name of Jesus Christ. Y si es el caso como Nabot, que fue presionado a vender su viña, o Armando Valladares a negar el nombre y la persona de Jesucristo, Men and women of godly integrity, their integrity doesn't change regardless of what their circumstances are. hombres y mujeres piadosos de integridad no van a cambiar sus morales, no importando las circunstancias. The devil is like Ahab. He is always after something he's always after something that you have. El diablo es igual que Acab. Él siempre está atrás en pos de algo de lo que tú tienes. And Naboth was a man of honor because he deeply appreciated the labor of his fathers. Nabot era un hombre de honor porque él apreció profundamente la obra, el trabajo, el esfuerzo de sus padres. And Naboth was a man of dignity because he was committed. He was determined to keep the vineyard in the family. Nabot era un hombre de dignidad porque estaba comprometido, determinado a guardar, a mantener la viña en la familia. And every person here today, you must make the decision to defend the vineyard. Cada persona aquí tiene que hacer la decisión para defender la viña. Because if you don't defend it, I promise you, the devil's going to try to take it. Porque te prometo que si tú no tratas de defenderlo, el diablo se lo va a tratar de quitar. I love what Naboth said in verse number 3. Naboth said to Ahab, he said, "The Lord forbids me. I can't sell the vineyard. The Lord doesn't want me to sell the vineyard." A mí me encanta lo que Nabot responde acá en versículo 3 de Primera de Reyes. Dice, guárdame Jehová. O sea, él estaba diciendo que no podía. Dios no le estaba permitiendo vender la viña. And if the Lord forbids it, then you and we shouldn't do it. Y si el Señor no lo permite, entonces usted y yo no lo debemos hacer. One last closing story. Una última historia para concluir en este tiempo. In ancient vineyards, there was great care and there was great attention that was paid to keeping the vineyard beautiful. En las viñas antiguas se tomó bastante cuidado, una atención grande para mantener que las viñas sean hermosas. And the only way to keep the vineyard was to regularly plant the seeds and to pull up the weeds and to cultivate the soil. It required work. Y la única forma para mantener esa viña era de regularmente estar sembrando las semillas, quitando la mala hierba y estar cuidando la viña. And you know this story in the Bible, this parable, but birds were a hindrance to the vineyard. Pero ustedes conocen esa historia, esta parábola en la Biblia, que los pájaros eran un impedimento para el campo, para la viña. Because when the owners of the vineyard, when they would put down the seed, you know that those birds they would come in, so many of them, and they would try to pick up the seed that the farmer had just put down into the soil. Y los dueños pues de las viñas, ellos sembraban las semillas y los pájaros estaban prestos ahí para levantar esa semilla que los dueños acaban de poner. And it was very common for the father of the vineyard to
get one of his boys or several of his boys, and he would tell his sons, he would say, now I want you to throw rocks. Every time you see a bird, I want you to throw a rock at that bird and scare that bird away. We have to protect the seed. Y era muy común que un padre tome a un hijo o varios de sus hijos y decirles, mire, cuando tú te ves que se asoma el pájaro, lánzale las piedras para espantar a esos pájaros porque tenemos que proteger la viña. And a good son, an obedient son, every time he saw one of those birds coming down to get the seed, he would take a rock and he would throw it at that bird to scare that bird away. Y un hijo bueno, pues un hijo obediente, cuando él miraba que se asomaba un pájaro para tratar de quitar la semilla, levantaba una piedra y se lo lanzaba para espantar al pájaro y que no quite la semilla. That's exactly what you and I need to do today. Y eso es exactamente lo que usted y yo debemos hacer hoy en día. Because the devil wants to steal and take away the seed that goes inside your vineyard. Y el diablo quiere robar, quiere quitar esa semilla que va dentro de nuestras vidas. And you need to keep away the work of the devil that wants to get you to the place where you're angry, you're frustrated, you're hopeless, you're discouraged, you're lusting for something and try to get you to sell your vineyard. Y tenemos que nosotros mantener así lejos de nosotros la obra del diablo porque él quiere llevarnos al lugar en que estamos enojados, frustrados, desanimados o codiciando algo y tratando de hacer que tú vendas la viña. Under great pressure, Ahab came to Naboth and said, hey, I got a deal for you. It's going to make you rich. Debajo una muy grande presión, Acab viene a Nabot y dice, mire, tengo un acuerdo que te va a hacer rico. But Naboth, he said, my virtue, my integrity, my honor, my faith, it's not for sale. Pero Nabot respondió diciendo que mi virtud, mi integridad, mi honor, mi fe no está de venta. Would you bow your heads, please? ¿Puede inclinar su cabeza, por favor? Every one of you has been given a vineyard. Cada uno de nosotros hemos sido dado una viña. And that vineyard is a blessing that freely given to you from the heart of God. Y esa viña es una bendición, es algo que hemos sido dado gratuitamente del corazón de Dios. And the devil, he has an Ahab. He has an Ahab that doesn't always bang a drum, but he'll come along at some point when you are either discouraged, angry, mad, hopeless, or just wishing that your life was just so much better, and he'll whisper into your ear, sell the vineyard. Y el diablo siempre tiene a un Acab, y ese Acab no siempre viene haciendo bulla, golpeando la batería, pero viene en un momento en que tú estás desanimado, enojado, sin esperanza, deseando que tu vida sea mejor, y susurra en tu oído diciendo, venda la viña. But you need to have the conviction of Naboth where you say, the Lord forbids me to sell what has freely been given to me. Y usted y yo debemos tener la convicción de Nabot que dice, el Señor no me permite vender lo que ha sido gratuitamente dado. Over the next couple of minutes, I'm going to ask you to quietly in your home today, with your family, with your children, would you make something in your home your altar? And would you say, God, thank you for the vineyard that you've blessed me with. Y en los próximos minutos, en una forma callada, en su hogar, hoy día, con su familia, con sus hijos, puede hacer algo de ahí de su casa, su altar, y decir, Dios, gracias por la viña que usted me ha dado. And you make the commitment to God right now this morning. You tell God, you say, God, I am not going to sell what has freely been given to me. Y haga ese compromiso hoy día a Dios, ahorita mismo, y diga, Dios, no voy a vender lo que ha sido gratuitamente dado a mi vida.
And Lord, because it's freely been given to me, I'm willing to guard the vineyard. I'm willing to protect and work and to cultivate and to plant and to grow what you have freely given to me. Y decir, Señor, porque ha sido gratuitamente dado a mí, yo estoy dispuesto a proteger esa viña, a trabajar, a cultivar, a crecer las cosas en esa viña. Would you pray? Would you seek the Lord? Would you make something in your home, an altar? Would you do business with God this morning, please? Entonces, por favor, ore, busca al Señor, haga algo de su casa, un altar, y busca al Señor y haga negocio con Él. Well, church, thank you so much for joining us today. I pray that God's word was a help and a challenge to you this morning. It's definitely challenged my heart for sure. Bueno, iglesia, muchas gracias por su atención este día. Espero que la palabra de Dios ha sido una ayuda y un reto para usted. Ciertamente ha sido un reto a mi corazón. And I appreciate you guys so much and looking forward to getting back together soon. Don't know when that's going to be, but certainly appreciate you guys. Pray for you daily, actually, and love you guys very much. And you just make the decision today. You make the decision today to say, I'm not going to sell the vineyard. Y bueno, aprecio cada uno de ustedes demasiado, la verdad. Espero que nos podamos reunir pronto. No sabemos aún cuándo eso va a ser, pero les aprecio. Oro diariamente por ustedes. Les amo, la verdad. Y bueno, hay que hacer la decisión hoy día y decir que no voy a vender la viña. And you have the promise from the Word of God that you will reap if you faint not. Y bueno, tienes la promesa de la palabra de Dios que sí vas a cosechar, sí vas a cegar, si es que no desmayas. Well, amen. Again, appreciate everybody and looking forward to seeing everyone back here again tonight as we continue with our study in the book of Jude. Bueno, les aprecio una vez más. Espero verles hoy noche mientras continuamos nuestro estudio en el libro de Judas. Amen. Brother Eduardo.